no se angustien por el mañana. Creo que este es el énfasis de este día. No se angustien por el mañana. El Salmo 127, que es uno de los salmos más hermosos que podamos conocer y memorizar y como familias apreciar y atesorar, nos dice: por demás es que se levanten de madrugada y que vayan tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y esta es la verdad central de lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de comunicar en esta enseñanza. Cuando leemos esta porción del Evangelio de la cual estamos hablando, Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, estamos ante un fragmento medular del más célebre de los sermones predicados por nuestro Señor Jesús. Me refiero al Sermón del Monte. Me refiero al Sermón del Monte expuesto en los capítulos 5 al 7 de Mateo. 3 capítulos extensos, completos, profundos, en los que nuestro Señor Jesucristo expone sus enseñanzas. Algunos describen este sermón en el que nuestro Señor Jesucristo comparte sus enseñanzas como el sermón en el que un aspirante a rabino era examinado para ser doctorado como maestro, certificado de la enseñanza en la cátedra que se impartía en la sinagoga. Pero no tenemos la certidumbre de que sea así. Sin embargo, estas palabras emblemáticas de nuestro Señor Jesucristo acerca de vivir descansando en Dios han sido interpretadas de formas muy diversas y también de maneras distorsionadas que pueden guiarnos al error. Hay desde las posiciones más extremas que pudiéramos imaginar acerca de lo que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo quisieron decirnos. Así que yo quisiera comenzar en esta ocasión precisando como punto de partida qué es lo que nuestro Señor Jesucristo no está enseñando. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo no está diciendo y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo no está queriendo dar a entender en este párrafo de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34? El Señor ha dicho puntualmente: no se preocupen, no estén afanosos. ¿No ven cómo las aves comen y no siembran ni cosechan? ¿No ven cómo se visten los lirios del campo y no hilan? Así que no se preocupen. El Padre tendrá cuidado de ellos y claro que tendrá cuidado de ustedes. Bien, cuando llegamos a esta afirmación de Jesús, una idea equivocada que se puede tener es que el Señor está enseñando algún tipo de vida adaptada a la medianía, a la deficiencia, y no debemos pensar en eso. No se trata de que nuestro Señor Jesucristo nos esté instruyendo para vivir en esa condición inamovible de limitación, de escasez, como si se tratara de un destino invariable. No, hermanos, el Señor no está enseñando cómo vivir adaptado a la medianía o a la deficiencia como una condición inamovible, en ninguna manera. Tampoco nuestro Señor Jesucristo nos está afirmando
algún tipo de irresponsabilidad, algún tipo de descuido, algún tipo de abandono que conlleve a la pobreza, a la escasez, a la precariedad, a la menesterosidad. Como Jesús enseñó que debemos confiar, pues entonces no hagamos nada. Dios va a proveer de alguna manera. Y poco a poco vamos cayendo en una condición de deterioro. No, Jesús no enseñó eso, hermanos. Y en tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo tampoco enseñó una legitimación del conformismo evasivo. No enseñó una resignación adversa a una suerte de pérdida, de vulnerabilidad, de pobreza como una especie de condena establecida por Dios. No, hermanos, en ninguna manera. No es esto lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que Jesús enseña? La verdad que sustenta este discurso de nuestro Señor Jesucristo es totalmente contraria a lo que se pudiera deducir de acuerdo a estas conclusiones que les he compartido antes. Si sacáramos de contexto estas palabras de Jesús, parecería que ese conformismo, esa mediocridad, esa forma de vida irresponsable y descuidada, es lo que Jesús está inculcando. Pero no es así. Dimensionemos con claridad en nuestra manera de pensar, en nuestro enfoque e interpretación, que nuestro Señor Jesucristo no está hablando de eso. Sus palabras son claras, sus palabras son puntuales, sus palabras son precisas. Y lo que Él está diciéndonos es la más sencilla y la más radical definición de una forma de vida de absoluta confianza y dependencia de Dios. Este es el asunto que ocupa a nuestro Señor Jesucristo. Cómo vivir confiadamente y dependiendo absolutamente de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su providencia. ¿Cómo hacer esto sin incurrir en la irresponsabilidad, en la mediocridad, en el descuido, en la desatención? Comprender las implicaciones de lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho será determinante, hermanos, para experimentar paz, para experimentar sosiego aún en los momentos más devastadores, agobiantes, y para experimentar certidumbre a lo largo de toda nuestra vida, una forma de certidumbre construida sobre la fidelidad providente, puntual, cercana de Dios, aún en las peores circunstancias. Así que nuestra convicción acerca de quién es Dios es el primer asunto que Jesús está enfatizando en su enseñanza. Él no se distrae, Él quiere que quienes le están escuchando sepan por qué pueden confiar. No van a confiar porque les va a ir bien en la vida, ni porque van a luchar por el éxito, ni porque son personas aptas y capaces. No van a luchar, ni van a estar tranquilos y confiados, serenos y entusiastas, porque han demostrado ser personas exitosas y parece que la suerte les sonríe. Nada de eso es el énfasis esencial y primario de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo trata de establecer es cuál es nuestra convicción acerca de quién es el Dios con el que estamos tratando, por encima de todo. Nuestro Señor Jesucristo dice clara y puntualmente que no debemos afanarnos porque
Eso es lo que los paganos buscan. Los paganos andan detrás de todas estas cosas, dice. Y luego agrega, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entender quién es Dios, hermanos, es la fuente de nuestra certidumbre y gozo. Conocer a Dios a través de las promesas de su palabra es la fuente de nuestra confianza. Es el cimiento de nuestra fe. Creemos en Dios y el Dios en el que creemos es un Dios real. Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Así que en esta primera afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de todo lo que Él está tratando de enseñar, el Señor sugiere más de un ejemplo, más de una situación acerca de la manera en que Dios ha sido fiel y que nosotros hemos podido observar. Un ejemplo de ello son las aves del cielo. Otro ejemplo de ellos son las flores del campo. Y pone como ejemplos estos porque se trata de criaturas inferiores de la creación. Pero aun siendo criaturas inferiores, son criaturas de las que Dios se ha ocupado. Son criaturas que Dios ha preservado como parte de la creación que Él hizo con el poder de su palabra. Y en ello ha revelado su cercana y cuidadosa providencia. Así que nuestro Señor Jesucristo, a partir de esto que está utilizando como ejemplo, va a introducirnos, va a llevarnos de la mano a una clara concepción de cuál es el cimiento de nuestra confianza. El tipo de trato que nuestro Señor Jesucristo está insistiendo en marcar como la forma habitual en cómo Dios responde a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias agobiantes, se define, se establece claramente en el nombre que usa para referirse a Dios. Él llama a Dios Padre. Pienso, amados hermanos, en que quizá la mayoría de ustedes que están ahora mismo aquí participando de este momento de reflexión son padres y algunos tal vez ya son abuelos. Y podrán recordar los momentos que les han tocado vivir. Algunos de ellos quizá sacrificios extremos. Haber transcurrido una parte tan importante de su vida para quienes ya han retirado sus actividades laborales para permanecer un poco más en descanso en casa. ¿Cuántos años dedicaron a lo que se llama la etapa productiva de su vida? La etapa de la siembra, antes de poder ver llegar el tiempo de la cosecha. Quizá una de las escenas más dolorosas de la reciente tragedia acontecida en la Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa, ahí en Tláhuac, es precisamente que esos vagones iban llenos de padres de familia que venían de sus jornadas de trabajo, agotados después de horas extenuantes y todavía transcurriendo horas para llegar a su casa y apenas tener una breve oportunidad de despedirse de sus hijos
cuánto agotamiento y cansancio. Lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de comunicarnos es una forma de certidumbre construida sobre el carácter de Dios. ¿Quién es el Dios en el que está puesta nuestra confianza? Y es así, hermanos, porque dependiendo de en quién hemos creído, es como nosotros nos vamos a desempeñar ante la adversidad, ante la escasez, ante la necesidad, ante las circunstancias cambiantes que hacen que de pronto nuestra fuente de certidumbre laboral o salarial se esfume y tengamos que improvisar y encontrar la manera de allegar a la casa lo mínimo del sustento, y entonces no tendremos nadie más a quien acudir sino solo al Señor y decir: mira, Dios, necesitamos tu providencia fiel. Sé con nosotros, Padre. Así que esta es la primera parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra convicción acerca de quién es Dios. Y hermanos, eso está por encima de todo. ¿Cómo proporcionas en tu mente la idea de Dios? ¿Es un Dios de domingos? ¿Es un Dios de encomendarse en la mañana antes de salir al trabajo? ¿Es un Dios de la oración antes de tomar los alimentos rapidito porque ya tenemos hambre? ¿O es el Dios que oye tu oración cansado cuando ni siquiera tienes la fuerza para terminar? Te quedas dormido porque hay demasiado peso de responsabilidad ejercida y por ejercer, y eso es agotador. ¿O es el Dios que aún cuando tú y yo no tengamos la capacidad de perseverar en todo eso, porque nuestras fuerzas se han ido acabando, Él todavía tiene suficiente gracia, suficiente misericordia, suficiente amor de Padre para hacerse cargo de lo que Él sabe que necesitamos? Qué bello que nuestro Señor Jesucristo nos remita al Padre como punto de partida. Así que no dependemos de otros factores, dependemos de Dios. El segundo aspecto de la enseñanza de Jesús es la definición que tenemos acerca del origen de la dignidad de las personas. La naturaleza humana. A veces no alcanzamos a notar la diferencia. Y es más claro y más evidente en ciertos estratos y en ciertas regiones del mundo en donde la gente posiblemente está gastando más dinero en darle de comer a su perro que en pagarle el salario a la mujer o al hombre que hacen el jardín o el aseo de la casa. Es incongruente, pero es real. Esto tiene que ver con la dignidad de las personas. Nosotros hemos llegado al punto de creer y asumir que no vivir preocupados es una falta de veracidad, de realismo, una falta de congruencia más bien, como si se tratara de una falta de vergüenza. No, ese no le preocupa nada, es un irresponsable. Pero contrario a eso, lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de inculcar en nosotros es que no vivamos preocupados. ¿Cómo podemos entender esto? Lo que dice nuestro Señor es muy notorio y claro. Estoy leyendo el Evangelio. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán
o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Lo que nuestro Señor está haciendo es destacar que nuestra dignidad está por encima de esas angustias que llegan a esclavizarnos. ¿Conoce usted a alguien que cada vez que tiene que decidir qué se va a poner, entra en angustia y mira el closet que tiene allí adentro un tubo cargado con ropa que está casi a punto de doblarse y caer en una catástrofe que va a ser muy difícil levantar? Y todavía mirando eso dice, no tengo nada que ponerme. Nuestro cuerpo es más que la ropa. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Qué angustia! ¡Qué cosa tan agobiante! Nuestra vida es más que la comida. En cada caso, nuestro Señor Jesucristo está señalando puntualmente que aquellos que somos elegidos de Dios, los elegidos de Dios, poseemos una naturaleza diferente de superioridad a la de las aves y de superioridad a la de las flores. En cada caso, Jesús está señalando que poseemos una condición de herederos, objeto cercano, esmerado de su amparo, de su providencia, de su cuidado y de su protección amorosos. Esto es el Dios con el cual estamos tratando, pero esto no solamente habla de quién es Dios. Es algo que hemos dicho antes ya hace un momento. Esto habla también de quiénes somos nosotros para Él. Si yo no quiero nutrir su ego, mi intención al compartir esto y tratar de guiarles hacia este enfoque de lo que nuestro Señor Jesucristo está compartiéndonos y enseñándonos, no es nutrir el ego de cualquiera de los que estamos aquí, para que salgan de aquí repitiéndose a sí mismos, soy un príncipe, soy una princesa, soy un heredero, un hijo del rey. No nos enajenemos con frases bonitas motivacionales. Vivamos en la realidad bíblica y escritural. Porque es una realidad que viviremos momentos de estrechez, momentos de grave limitación. Viviremos momentos de crisis, de angustia, momentos agobiantes. Así que, ¿qué sucede entonces con los hijos del rey cuando estamos viviendo momentos difíciles? Procesos arduos, complicados. ¿Dejamos de ser hijos del rey? ¿Nuestra naturaleza de criaturas superiores se pierde? No. Al contrario, lo que leemos en la palabra es que en medio de nuestra debilidad, Dios se glorifica manifestando su poder. Así que nuestra pobreza, nuestra limitación, nuestra debilidad es la ocasión para que el poder de Dios sea magnificado. Así que en cada momento seamos testigos del amparo cuidadoso, de la protección esmerada, amorosa, de la providencia cercana de nuestro Dios. Nuestro Señor lo dice literalmente. Sin embargo, el Padre Celestial alimenta bien a las aves. No siembran, no cosechan. Viste bellamente a los lirios del campo. Y luego pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas?
Qué pregunta tan confrontadora. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Consideren cómo formula esta pregunta nuevamente. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Amados hermanos, la desconfianza, la incertidumbre y la duda que nos vulneran y nos lesionan interiormente para quebrar nuestra paz, nuestra serenidad y nuestro gozo, están fundamentadas en perder de vista quién es Dios. Perder de vista lo que está escrito acerca de quién es Dios. Y también en perder de vista quiénes somos nosotros para Dios. ¿Cuál es el trato que Él ha prometido que tendrá con aquellos a los cuales ha amado? Qué increíble enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero ir a este punto en el cual nuestro Señor ata estas ideas a una conclusión poderosa. Amados hermanos, no fuimos llamados y no fuimos redimidos por la sangre del Cordero para vivir bajo el yugo de la ansiedad. No fuimos rescatados para vivir en la esclavitud de la angustia. En ninguna manera es ese el propósito de Dios. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nos hace voltear la mirada hacia donde debe estar enfocada, porque habitualmente estamos viendo a estos grandes gigantes que nos amedrentan, que nos intimidan, que nos inspiran miedo, que nos congelan y quedamos inmovilizados, no sabemos para dónde ir. Esto pasa cuando nos entregan un diagnóstico en un sobre, el resultado de un estudio de patología. Esto pasa cuando alguien nos llama a una oficina y nos dice: estás en la lista de recortes, te vas a ir. Esto nos pasa cuando comenzamos a tener síntomas extraños y preguntarnos: ¿será que ya me contagié? Esto nos pasa cuando alguien a quien amamos de pronto ya no está más. Y nos agobian todas estas cosas. Nuestra vida parece cerrarse, como se cierra el cielo oscuro en medio de una tempestad. Nuestro Señor Jesucristo dice con tanta claridad, con tanta radicalidad: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Él tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de hacernos entender es que los problemas, hermanas, los problemas son como los trastes sucios. Parecen no acabarse nunca. ¿Se ha dado cuenta que apenas se levantaron de la mesa después de almorzar y dejó usted todo limpio, todo recogido, cuando ya es hora de comer?
y nuevamente tomarán los mismos platos que apenas acaba de lavar y se volverán a ensuciar. Basta cada día, es suficiente con el mal de cada día, porque cada día tiene ya sus problemas. Eso es algo inherente a nuestra condición vulnerable humana. Nuestro referente respecto de lo que es firme, de lo que es inamovible, de lo que es veraz, de lo que es imperecedero, que no se va a descomponer, no se va a podrir, no se va a echar a perder, de lo incorruptible, que no se va a corromper, no está aquí, hermanos. No tiene relación alguna con el imperio del desorden, ni tiene nada que ver con el mundo de inequidad, de impunidad, de abuso, de explotación, de marginación que nos rodea. Esta es la realidad de ruina moral, de ruina espiritual, con la que convivimos todos los días. Este es el mal que nos circunda, este es el mal que nos rodea. A esto estamos habituados. Basta mirar hacia un lado o hacia otro. No es muy difícil darnos cuenta cuando al vecino le está tocando su crisis depresiva, porque nos damos cuenta que saca su bocina a la puerta y pone su música preferida, que es como para cortarse las venas y vivir una especie de proceso lento de suicidio en vida. Pero la gente vive así. La gente vive sin Dios y sin esperanza, ajenos a la más mínima percepción de que Dios es gloriosamente soberano por encima de todas las cosas que puedan inspirarnos temor. Él es el Señor. Nuestra esperanza y nuestra certidumbre, hermanos amados, no pueden en ninguna manera fundarse en qué tan capaces seremos de sortear la adversidad o de sobreponernos a las desventajas, a la tragedia, al riesgo con que crecimos o con que estamos viviendo, contra lo que estamos luchando por librarnos cada día. Criamos a nuestros hijos pensando que no sufran lo que yo sufrí. Y estamos haciendo tanto por ellos, partiendo nuestra vida en horas y horas extenuantes de trabajo con tal de que ellos no padezcan lo que nosotros padecimos, pero ellos padecerán otras cosas diferentes y se acarrearán sus propias adversidades como consecuencia de sus decisiones torpes, de sus desatinos, como nos tocó vivirlo a nosotros cuando éramos inmaduros. Así que nuestra esperanza no está, ni nuestra certidumbre, fundadas en nuestras capacidades y habilidades. El mundo carece, amados hermanos, de todo sentido de lo que es justo y de lo que es recto. En el mundo se vive sin misericordia, no se conoce la compasión, no hay noción de equidad, no hay noción de igualdad, no hay noción de gracia, de caridad. Esa es la causa del menosprecio que el mundo experimenta por Dios y por su reino, porque no lo entienden. Es algo para lo cual el mundo no tiene cabida.
Las megaestructuras del mundo son megaestructuras de miseria interior, megaestructuras de avaricia, megaestructuras de egoísmo e individualismo acentuados y esclavizantes. El mundo vive bajo el código de esta forma de miseria interior. Lo que predomina no es el bien, sino la vileza, la maldad. ¿Hacia dónde podemos dirigir nuestra mirada? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? ¿A dónde podremos mirar que nos comunique paz, que nos comunique gozo, que nos comunique certidumbre de que no todo será así siempre y así terminará? Esto es de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando cuando dice, más bien, es decir, mejor. Dejen eso, ocúpense de esto otro. Preferentemente, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. No se angustien por el mañana, porque traerá sus propios males. El reino de Dios es una revelación majestuosa de la plena consumación, de la evidente autoridad que le asiste a Dios, la soberanía que le asiste a Dios. Dios no ha renunciado a gobernar, hermanos. Dios no es partidario de desentenderse y dejar que el mundo ruede y que las cosas pasen y ni modo, ya qué le voy a hacer. Dios aún tiene en su mano la potestad. Él es el Señor y no le tiembla la mano para determinar soberanamente lo que será. El Padre Nuestro termina diciendo eso. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que Dios está por encima de todo poder, de toda estructura, de toda potestad, de todo dominio. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que confiar no es otra cosa que descansar. Descansar es vivir experimentando desde este presente incierto que nos rodea, experimentando desde este presente desconcertante, frustrante, el esperanzador destino de reposo, el esperanzador destino de paz, el esperanzador destino de vida que hay en Jesucristo por la eternidad. Esto no es algo que algún día se cumplirá. De lo que nuestro Señor Jesucristo habla es de una realidad presente. Algo que se está cumpliendo para todos cuantos hemos sido llamados, amados, elegidos, regenerados y justificados por Cristo Jesús. Amados hermanos, confianza en Dios significa vivir declarando al mundo que el Dios vivo y fiel está aquí, que no se ha ido, que no se irá, que no ha cambiado y no cambiará,
La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo apunta a que todo transcurre hacia el final momento de su gloriosa manifestación al final de los tiempos. Nosotros somos testigos de esa verdad. No es algo que el mundo tiene que platicarnos a nosotros. Es algo de lo que nosotros le testificamos al mundo, porque nosotros somos los que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia.